que aún podía producir, todo eso se ha acabado. Ha sido una situación muy fuerte. La situación en la que se desarrolló este problema va más allá de mis límites y hasta la fecha sigo buscando respuesta, pero no la hay. Ya en un futuro video les voy a explicar con mejor detalles a qué me refería. Hola, hoy es el último video del año y no te vengo hablando ni como Grace McLennan o como Grace Hill. Hoy te hablo con la cara más sincera y con mi verdadero yo, Andrea, que es mi nombre real. Lo que vas a escuchar a continuación es algo que ya he dicho tantas veces que estoy harta, pero esta vez será la primera y la última en donde lo haré público. Inicialmente yo no quería hacer este video, no tenía ganas, pero es una de esas cosas que tienes que hacer sí o sí. Y no por una cuestión de venganza o rencor, sino por autorrespeto y dignidad. Antes de empezar, ofrezco disculpas si empiezo a ponerme ansiosa o nerviosa, ya que es un tema que aún me duele mucho. Y quiero agregar que si a la persona a la que hago referencia a este video lo llega a ver, quiero que sepa que no estoy dispuesta a que me siga haciendo daño con sus mentiras y que no le voy a dar más la comodidad de mi silencio si es que sigue atacándome. Hace poco compartí con ustedes que este ha sido uno de los años más oscuros de toda mi vida, pero lo que no les dije es que todo comenzó a desmoronarse hace 2 años, cuando descubrí que mi mejor amiga no era lo que parecía. Nuestra amistad parecía perfecta, incluso una vez lo llegué a decir aquí, que no habíamos tenido ni una sola pelea en el tiempo de amistad, pero solo faltó una para que todo se echara a perder. Para entender la magnitud de la decepción, debo retroceder en el tiempo. Yo estudié teatro en la UNAM, donde conocí a esta persona que se convertiría en mi amiga, o al menos eso creí. La verdad es que ahora, reconociéndolo y pensando objetivamente, es que nunca fue una amistad en realidad. Después de terminar nuestros estudios, yo le propuse que fuéramos a un museo de la UNAM, y ahí es donde todo comenzó a desmoronarse. Pero este video no solo se trata de mi historia personal, también quiero alertar a los becarios de este museo sobre la explotación y el abuso que pueden llegar a sufrir. En fin, nosotras entramos al museo en junio del 2022, y 4 meses después, nuestra amistad de 4 años se derrumbó en un instante. No culpo a ninguna de las dos, pero reconozco que ambas cometimos errores. Sin embargo, lo que tú me hiciste después fue inaceptable. Recuerdo aquel día en donde me enviaste un audio por WhatsApp rechazando nuestra amistad después de mi disculpa. Fue un golpe duro, pero ahora escúchame bien, te agradezco infinitamente que lo hayas hecho, porque gracias a eso conocí a mejores personas que tú, me enfoqué en mis labores y tuve experiencias increíbles que nunca hubiera tenido si hubiera seguido a tu lado. Y desde entonces todo iba muy bien. El año pasado, el 2023, fue uno de los mejores que tuve en toda mi vida. Después de mi experiencia con mi ex amiga, pensé que ya había pasado lo peor, pero la realidad es que en el museo de la UNAM, que no voy a decir nombres, pero creo que ya es muy evidente de cuál estoy hablando, ahí donde estuve es un lugar hostil y explotador. Se presenta como un lugar humanista y divulgador de la ciencia, pero la verdad es que explota a sus becarios, estudiantes y egresados, obligándolos a trabajar sin reconocimiento ni una compensación justa. Probablemente tú hayas ido a este museo de la universidad, pero ¿ya te preguntaste alguna vez quiénes son estas personas que te explican la ciencia, que te ayudan con tus tareas? Estudiantes y egresados como yo, que entraron con la ilusión de compartir sus conocimientos, pero se encontraron con una realidad cruel. Desde el principio te dicen y te recalcan que no es un trabajo, que es una beca. Y así que cada vez que haga referencia a algo que cualquier persona con una neurona considere como un trabajo, voy a cambiarlo y lo voy a decir por beca, que de beca no tiene nada. Yo entré sabiendo esto. Solo das 20 horas a la semana por 2,100 pesos. Ay, no, perdón. Ese era el sueldo pasado. Este año tuvo el magnífico aumento de 500 pesos.
O sea, 2,600 al mes. Si tú has ido a este museo o has ido, ten en cuenta que la persona que te atendió da 80 horas al mes. Así que le están pagando 32 pesos con 50 centavos por hora. En un país donde el salario mínimo es de 278 pesos. Y no es lo único. Los becarios tienen que ir en días festivos, días que son asueto nacional, en vacaciones, en donde no hay absolutamente nadie dentro de la universidad. ¿Y les pagan más? ¿Les pagan más por ir en días festivos? No, ni siquiera las gracias les dan. Madre mía, tal vez la esclavitud no se ha ido. Tal vez ahora solo le cambiaron el nombre a beca. Pero esto es lo más grave, porque si te dicen y te recalcan una y otra vez que esto no es un trabajo, que es una beca, entonces, ¿por qué te maltratan peor que en un trabajo? Cuando entré al museo hace 2 años, me encontré con un ambiente hostil. No había horarios de comida, ni siquiera se te permitía tomar agua. Y para colmo, se utilizaba un biométrico que te tomaba fotografías. ¿En qué lugar de beca o trabajo es esto aceptable? Aunque estas prácticas que mencioné ya no existen, gracias a la lucha de los becarios, todavía hay problemas latentes. Se les exige trabajar horas extras sin remuneración y asistir a capacitaciones sin ningún tipo de compensación. Bueno, esa es otra historia. Y para colmo, se les regaña y se les somete a un maltrato psicológico como si fueran en ese caso, como si yo hubiera sido una empleada de verdad. No, peor que empleados los tratan. Mi ex amiga fue una de estas personas dedicadas a querer cambiar el maltrato del museo, y lo reconozco y lo acepto y siempre se lo aplaudí, pero pronto descubrí que sus intenciones eran otras. Ella tuvo una reunión con los la ahora subdirectora, que en ese momento era la directora, y comenzó a armar sus conexiones. Recuerden esto, porque es clave para entender lo que va a suceder después. Y como les dije, en 2023 todo parecía excelente. Me gustaba ir al museo, dar mediación e interactuar con la gente, pero mi ex amiga no compartía este sentimiento. Su mirada me lo decía todo. Me desaprobaba, me criticaba, me soltaba indirectas, me gritaba a lo lejos y todo sin ser directa. Yo prefería ignorarla porque hacía unas cosas tan infantiles y unas niñerías que me parecían absurdas, pero esto, haberla ignorado, fue un grave error. Llegó el 2024, este año que al fin va a terminar. Gracias. Me cambié de área del museo y ahora trataba con los niños. Comencé a trabajar con ellos. Pero eso significaba que debía pasar a la sala donde mi ex amiga daba mediación, entre comillas, porque en realidad solo se quedaba con sus amigas platicando en un rincón, mientras que la gente se quedaba confundida, sin saber de qué se trataba la sala Hábitat. Ay, perdón, es Hábitat. Es que ella fue una vez tan idiota que lo escribió con D al final. Y no culpo a la gente, nadie sabe cuál es la utilidad de esa sala. En fin, yo tenía que pasar por esa sala con mis compañeras de área, haciendo mi labor sin problemas. Pero aún así, yo sufría sus miradas y caras desagradables. Era como si me estuviera castigando por existir. En enero fue cuando todo comenzó a ir peor, porque mi ex jefa dio la orden de que ya no podía dar actividades ni subir al segundo piso del museo. Ya ni siquiera actividades, ni ir normalmente. Me quedé confundida y preguntando el por qué. Y los pretextos que me dieron fueron ridículos. Que nos estaban vigilando, que buscaban excusas para regañarla a ella. Y era como si estuviera en una jungla laboral, donde los adultos se atacan entre sí y utilizan a los becarios como carne de cañón. Es como si Mean Girls fuera un juego de niños al lado de esto. A pesar de la confusión inicial, yo decidí seguir la orden de mi ex jefa. Luego me dijeron que era algo del reglamento y que no era personal contra mí, pero la prueba está en esta minuta, donde estuvo la jefa, donde estuvieron mis ex compañeros, y aquí dice específicamente y explícitamente que solo menciona mi nombre, que solo soy yo la que no podía subir a ese segundo piso. Una restricción que no se aplicó a nadie más. ¿Por qué me castigaron a mí cuando había otros anfitriones que rompían el reglamento constantemente? Venden dulces, venden un montón de cosas, hacen lo que quieran. Ah, no, pero eso sí, a mí sí me atacaron con todo su rigor. De hecho, no fui la única en ese momento que sufrió abuso de autoridad por parte del museo. Anteriormente yo había escuchado testimonios de otros becarios que habían sido vigilados
hostigados o expulsados sin razón lógica, pero no quería creerlo, hasta que la realidad me golpeó en la cara. Yo obedecí la indicación sin más, pero en abril volví a subir al segundo piso. ¿Quieren saber para qué subí al segundo piso? Para jugar Just Dance. Sí. Incluso hay videos si no me creen, pero mi alegría fue efímera, ya que me encontré con esta ex amiga y ella habló con otro curador. Y al día siguiente, mi jefa me aisló y me regañó de manera agresiva, gritándome e intimidándome. Me hizo sentir peor que como si hubiera cometido un crimen. Y de esto también hay testigos. Pero fue el 28 de abril. Cuando descubrí la verdad. En una reunión con mis excompañeras, que de hecho yo fui la última en llegar porque probablemente no querían decírmelo, ahí fue donde mi ex jefa dijo lo que realmente estaba sucediendo. Y todo era más doloroso de lo que imaginaba. Mi ex jefa me dijo que una anfitriona del segundo piso de la sala Habitat había presentado una queja en mi contra en la Defensoría de la UNAM, que quien no sabe qué es como la policía interna de la universidad. Y además me estaba acusando de que yo la había acosado por internet durante 2 años. ¿Qué? ¿Yo sé qué? ¿Disculpa? Solo hay una persona que pudo haber dicho eso. Así es, mi ex amiga. Yo pensé que eso era una locura, porque yo hasta la fecha la tengo bloqueada de todas mis redes y de todas mis cuentas, de todo. No tengo absolutamente ni un contacto con ella. Sí, publiqué memes, pero haciendo referencia a una amistad fallida. ¿Pero eso es acoso? No. Y ella estaba buscando una ridícula excusa solamente para atacarme, porque su locamente trastornada creyó que mis memes, simples y ridículos memes, eran para ella. Se puso a la defensiva y manipuló la situación para hacerme parecer una acosadora. O sea, ¿qué te pasa? El museo me castigó sin siquiera escucharme o notificarme de la situación. Y ese día, 28 de abril, domingo, me paralicé. Me dio un shock nervioso. Todos son testigos. Mis excompañeras son testigos de lo mucho que me afectó, a tal punto de que no podía ni siquiera moverme. Sentía que todo seguía avanzando, pero yo no me podía mover. Luego me puse a llorar de rabia y tristeza. ¿Cómo podían acusarme de algo tan grave sin siquiera darme la oportunidad de defenderme? Y lo peor es que ella mintió sobre todo. Dijo que yo subía al segundo piso para acosarla y que incitaba a mis compañeras a unirse a mí. Eso es ridículo. Nadie de mis excompañeras, ni de mis amigos o de mis amigas del museo te recuerda. Nadie sabe quién eres y por qué metiste a otras personas en esto. Y a partir de ahí, desde mayo, he investigado para descubrir la verdad detrás de sus acusaciones. Pero es algo que hice sola, ya que mi ex jefa y los otros curadores y el personal del museo se deslindaron por completo, negando lo que me habían dicho. Incluso los paramédicos que me atendieron negaron saber lo que pasaba. Pero hasta mi familia le dijeron a mis hermanas que supuestamente había entrado en ese shock debido a una queja que esta ex amiga me había hecho. Pero eso no es lo peor. Cuando las autoridades, incluida mi ex jefa, se dieron cuenta de que ya me estaba movilizando, decidieron tomar medidas para silenciarme. Primero, intentaron inventar reportes absurdos, sin prueba ni fundamento para justificar mi expulsión. Luego, dijeron que el director había ordenado que yo trabajara en línea y no fuera más al museo. Pero yo tengo la prueba de que eso es falso. Por un lado, el director escribiendo que nunca dio esa orden, y por otro lado, mi jefa enviando este mensaje, mandándome a casa sin justificación aparente. Y para colmo, abruptamente terminaron el contrato de toda la generación de becarios en junio, cuando supuestamente iba a terminar en agosto. ¿Por qué? Porque yo estuve presionando a la Defensoría de la UNAM para que investigaran mi caso, pero en lugar de ayudarme, solo demostraron su ineptitud. Pero de eso hablaré en un momento. Cuando la queja que presenté contra el museo comenzó a escalar, tuve una reunión con el director, que bueno, ya era, antes era una directora, ahora es un hombre. Él ya sabía lo que mi ex amiga le había dicho, pero su versión era diferente. Nunca hubo queja, nunca hubo acoso. Simplemente mi ex amiga se sentía incómoda con mi presencia. Pero eso no explica la restricción que me impusieron. La minuta de la reunión con mi ex jefa lo confirma. ¿Por qué me restringieron el paso si nunca hubo una queja? ¿Fue solo porque ella se sentía incómoda? ¡Ay, por favor!
Y lo peor es que el director ni siquiera me permitió defenderme. Me ignoró y siguió repitiendo que fue una medida cautelar, cuando le dije que seguía adelante por mis propios medios, porque hubo discriminación y restricción a mi libre tránsito. Él lo desestimó e incluso llegó a amenazarme sutilmente de que podían perjudicar mi proceso de titulación, cosa que, veamos. No se puede. Y es frustrante que no me hayan dicho la verdad desde el principio. Si me hubieran explicado la situación, parte de defenderme, yo lo habría entendido. Pero en lugar de eso, le creyeron a ella sin cuestionar nada. Este es un claro ejemplo de cómo se puede abusar de la autoridad y del poder. Y recuerdan esa reunión que tuvo con los directivos, pues ahí están sus nexos formados y de cómo le dieron tantos privilegios a ella sin cuestionarse. Es evidente que había una relación de favoritismo y complicidad entre ella y las autoridades del museo, lo que me llevó a ser tratada de manera injusta y discriminatoria. Después de mi reunión con el director, yo seguí adelante con mi proceso en la defensoría, pero pronto me di cuenta de su proceso para hacer que te canses, pierdas la paciencia y decidas ignorar todo. Se tardaron meses en responder a mi queja, en tomar mi situación, y cuando lo hacían, solo era para pedir más tiempo. Y me vi obligada a llamar diariamente para saber el estado de mi queja, ya que parecía que nadie se preocupaba del asunto. Me instruí legalmente, pero me dijeron que debía estar titulada primero para iniciar una demanda. Madre de Dios, madre de Dios. Fue entonces cuando alguien me abrió los ojos y me hizo ver que debía enfocarme en encontrar justicia de otra manera. Durante los últimos meses he vivido en una constante zozobra, lo que me impidió subir contenido a este canal y a los otros. De hecho, la gran ausencia que tuve en redes fue gracias a eso, ya que no podía ni siquiera hacer nada. No miento cuando digo que cada día me despertaba llorando, teniendo pesadillas sobre todo lo que sucedió, pero esto no iba a quedarse así. La defensoría finalmente contactó con mi ex amiga después de meses y resultó que no había ni una queja en mi contra por supuesto acoso. En lugar de eso, se ofreció un procedimiento alternativo para resolver el asunto, pero ella se negó a participar y no la obligaron ni nada, ya que era voluntario. Bueno, la tipa solo dijo, no quiero, y siguió insistiendo en que yo la acosaba. Y listo, no le pidieron ni una prueba y no le dijeron nada. La dejaron ir. Es estúpido que siga diciendo que la acosé durante 2 años, cuando no tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones. Además, en abril ni siquiera habían pasado 2 años de que había terminado nuestra amistad. Por favor. Y esto no es todo, porque saliendo con unos amigos de nuestra carrera, de la carrera de teatro, me dijeron que ella andaba diciendo que me puso una orden de restricción. ¿Una orden de restricción? Por favor, si lo hiciste, que me notifiquen. Así yo estoy más segura de ti que tú de mí. Y no solo eso, que supuestamente yo la había amenazado de muerte. Y yo así de... ¿En serio? ¿Por qué no hiciste tu queja si supuestamente yo hice eso? Y lo más chistoso, diciendo que por mi culpa nuestros compañeros de teatro ya no le querían hablar. Y yo así de... O sea, si no te hablan es porque tú los has ofendido. Y sí, ahora que lo recuerdo, ofendiste a toda la generación, a mis amigos más cercanos, a mi trabajo como dramaturga, a absolutamente cualquier cosa de la carrera. Pero ahora resulta que es mi culpa. Tú, en tu narcisismo y egoísmo, tachaste a casi todos nuestros compañeros de personas sin talento. Pero ahora, esa gente a la que juzgaste sale en televisión, sigue haciendo teatro, da clases. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Ir a la posada del museo del cual ya no trabajas? Porque sí, el colmo es que esta persona, a pesar de ya no ser anfitriona, fue a la celebración exclusiva para los becarios. ¿Nepotismo? Es evidente que hay algo más detrás de todo esto. Me pregunto, ¿qué hizo ella para que el director creyera ciegamente en sus palabras? Y ahora que lo recuerdo, muchas veces me dijo que era mitómana. Y yo no le creí, hasta que me lo demostró con creces. Y no solo ofendiste a las personas de la carrera, también a las personas a las que hipócritamente llamas tus amigos. A tu mejor amiga de la prepa la ofendiste por su físico, sí, porque eres gordofóbica. A otro amigo de la prepa también, que estuvo en nuestra carrera, lo ofendiste por su relación con una chica foránea, usando insultos degradantes. Y así podría ir con cada persona
persona. No me eches la culpa de que no te hablen, porque no tengo ese poder. Entiendo y reconozco que hice referencia a la amistad fallida a través de memes, pero ¿creer que son amenazas o acoso cuando nunca fue algo directo? Por favor, no usaría mis manos con alguien tan insignificante como tú. Y cuando dijo que supuestamente yo la amenacé de muerte, la defensoría otra vez no hizo nada, diciendo que era un procedimiento voluntario y que si ella no quería pronunciarse, no podían obligarla. Es inaceptable que permitan que alguien siga difamando y acosando a otra persona sin consecuencias. Por eso, decidí hacer este video, porque sé que, por alguna razón, nos volveremos a cruzar en el futuro, y la ansiedad de pensarlo me carcome. Pero esta vez no te daré la oportunidad de perjudicarme de nuevo. A diferencia de ti, yo tengo pruebas y testigos de todo lo que estoy diciendo. Pruebas de mi trabajo como anfitriona. Pruebas de mis excompañeros que atestiguan mi inocencia. ¿Y sabes cuál es mi mayor prueba? Un documento firmado por la Defensoría de la UNAM que relata los hechos verdaderos y no tus mentiras. Y te juro que si vuelves a mencionar mi nombre o sigues difamándome, enseñaré este documento para que vean que yo sí quise arreglar la situación. Y tú siempre te escondes como la cobarde que eres y fuiste. Pero déjame decirte que atacar a alguien que no te está atacando es mezquino y cruel. Y ya para finalizar este video voy a dar los últimos mensajes. El primero es para todos los anfitriones que entren al Museo de la UNAM. No dije nombres, pero en Instagram hay un post donde los están funando, recalcando un poco de lo que yo acabo de mencionar aquí. Para esos becarios que están ahí o que van a entrar, quiero decirles que no se dejen intimidar por los malos tratos. No se dejen llevar por difamaciones. Si algo va mal desde el principio, actúen lo más pronto posible. No confíen en lo que les dicen sus curadores. No se desvivan por un lugar que no los aprecia, que tiene prácticas turbias y que encubre la verdad. Recuerden que la vida los sacará de ahí si no es el lugar adecuado para ustedes. No tomen tan en serio este sitio que no les da el valor que merecen. Lugares como esos suelen favorecer a la gente canalla y mentirosa. Y finalmente, no confundan esa beca con un trabajo, a pesar de que los exploten peor que a trabajadores, porque quiero decirles que una beca no debería tratarte así. No deberías tener que aguantar malos tratos por una oportunidad de aprendizaje. Y me han dicho, ay, así son en todos los trabajos, y ojalá hubiera sido un trabajo. Ojalá me hubieran dado horas en el IMSS. Ojalá me hubieran dado aguinaldo, pagado horas extras, etcétera. Todo lo que esencialmente un trabajo te tiene que dar. Pero no. Ni siquiera es un trabajo, es una beca. Y para que una beca te trate así, está muy, pero que muy grave el asunto. Y después de meses de espera, la Defensoría finalmente obligó a la dirección a darme una respuesta. Pero para mi sorpresa, la respuesta fue aún peor de lo que esperaba. La dirección mintió sobre todo, desde las fechas hasta su versión de los hechos. Es evidente que no hay voluntad de admitir su error o de ofrecerme disculpas por todo lo que me hicieron sufrir. Por lo tanto, he decidido cerrar este procedimiento a nivel defensoría. Y mi segundo mensaje es para esa persona a la que tuve la desgracia de llamar amiga y cruzarme en su vida. Te recuerdo que si vuelvo a tener la desgracia de cruzarme contigo y si vuelves a repetir tus mentiras, yo tengo pruebas verificadas que demuestran que mi versión es la auténtica. Tu silencio solo es prueba de tu culpabilidad. Y es una pena haber tenido esta mala experiencia contigo, porque yo sí te consideraba mi amiga. Pero al final me di cuenta que solo fui tu víctima. Me enteré de la historia de Valeria. ¿Recuerdas quién es? A la que también llamaste tu mejor amiga. Y yo no lo sabía porque nunca me lo dijiste. Pero sí a otros compañeros, hasta contabas lo que había sucedido. Y la forma en la que esa pobre chica terminó me hace agradecer por tenerte fuera de mi vida. Y rezar cada noche para nunca volverte a ver, para tener amnesia y olvidar 4 años desperdiciados contigo. Y me duele, porque a día de hoy sigo pensando sin parar, ¿por qué sucedió todo esto si yo siempre di lo mejor de mí en el museo? Si yo siempre di lo mejor de mí en el museo, yo trabajé muy bien, yo estaba muy bien ahí. Y también me pregunto qué hice mal para que me hicieras todo esto, si yo solo quería ser tu amiga, si yo di lo mejor de mí para que fuéramos amigas. Y con nuestra amistad
bueno, basta, yo no quería llorar, pero pues ¿qué se le va a hacer? O sea, salió así. A día de hoy, sigo con pesadillas por todo lo que me hiciste pasar, por toda la forma en la que me trataron los del museo. Así que te pido que me dejes en paz, que igualmente te olvides de mí, por favor. Es lo único que te pido. No quería responderte porque no quería alargar más esto, porque quería olvidarlo. Pero no puedo dejarte creer que me has ganado. O algo así, o lo que piense tú locamente. Y si estás viendo esto, y si mi sufrimiento te hace sonreír, te hace sentir mejor, pues eso habla más de ti que de mí. Por mi parte, te digo que se acabó. Para mí, dejas de existir. Este es el momento en donde te digo adiós y te saco completamente de mi vida. Pero si no lo entiendes y me sigues provocando, yo voy a usar todas las herramientas y todos los medios para responderte. Así que, adiós.